Les saludo con la paz del Señor Jesucristo. Sean bienvenidos todos nuestros hermanos, nuestros amigos, a este segundo día dedicado a Israel. Este año que la nación judía celebró 69 aniversario, nosotros acá declaramos que esta iglesia es la embajada del Estado de Israel. Somos embajadores. Desde el año 2008, un mes de diciembre, se rompen relaciones diplomáticas con el Estado judío. Desde ese entonces no hay embajada en este país, no hay embajada de Israel. Pero nosotros, como somos amigos de Israel, y el que bendiga a Israel será bendecido, por eso en su 69 aniversario hemos proclamado Tabernáculo Embajada de Israel. Vamos a meditar en las Sagradas Escrituras, su capítulo 83 del libro poético de Salmos. Capítulo 83 del libro poético de Salmos. Y vamos a leer el versículo 3 que dice: contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid, venid y destruyámoslos, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Del nombre de Israel. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias te damos por esta oportunidad de estar en tu casa, embajada del Estado de Israel. Así lo hemos proclamado espiritualmente, porque tu palabra dice: el que bendiga a Israel será bendecido. Y esta es la única manera de nosotros bendecir el Estado judío, proclamando que nuestra iglesia es la embajada del Estado de Israel. Por eso, mi Dios, gracias te damos por este segundo servicio dedicado a esta nación, orando por su libramiento, orando para que sean protegidos todos aquellos que habitan dentro de Jerusalén, dentro de Israel, y que los enemigos, todos aquellos que conspiran contra tu pueblo, sean avergonzados, y que el nombre de Israel siga siendo proclamado para la gloria de tu nombre. Pedimos por los muros de Jerusalén, sea la paz para tus muros, Jerusalén. Bendito el Estado de Israel, así sea. ¡Alabe a Dios! ¡Alabe a Dios! Puede tomar sus asientos. Hoy hemos titulado la segunda parte de esta conferencia: guerras peleadas por Jehová y su ejército. El capítulo 83 del libro de Salmos es un capítulo que revela el futuro de Israel y sus enemigos. Y no solamente proyecta el futuro, sino que recuerda el pasado de cómo Israel fue acorralada por naciones enemigas.
que tal como hemos leído en el capítulo 83, versículos 3 y 4, todos aquellos que odiaban en épocas pasadas la nación judía fueron exterminados. Nunca lograron su objetivo, borrar el nombre de Israel. Nunca lograron su objetivo, destruir a la nación judía. Veamos qué dice el libro del profeta Jeremías, su capítulo 20, su versículo 11. Jeremías capítulo 20, versículo 11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Esta es una declaración del fundador, del autor, de aquel que diseñó a Israel. Este profeta, bajo la inspiración de Dios, le da una voz de esperanza a Israel, que jamás estaría solo, por más amenazas, por más emboscadas, por más gigantes que se levantaran. El Señor le da una promesa a su pueblo. Vamos a leerlo una vez más. Capítulo 20, verso 11 de Jeremías. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Un ejemplo: en la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler exterminó a 6 millones de judíos. Con la bendición del Vaticano, el Papa de aquel entonces extendió su mano y bendijo a Hitler para exterminar a los judíos. Y hasta el día de hoy se recuerda la derrota terrible de Hitler y su ejército. El capítulo 20, verso 11 de Jeremías habla que todos los enemigos de Israel serían recordados, pero no en victoria, no en triunfo, sino en derrota. ¿Cómo queremos nosotros ser recordados? ¿Victoriosos, triunfadores o derrotados? Si queremos ser recordados como triunfantes, como victoriosos, debemos estar aliados del Dios de Israel. En ese Dios no hay derrota. En ese Dios no hay fracaso. En ese Dios saboreamos todas las victorias, porque su nombre es nombre de batalla, es nombre de guerra. Nunca ha perdido una guerra, nunca ha perdido una batalla. Cuando recién el Estado judío celebraba un 14 de mayo de 1948, el triunfo de que las Naciones Unidas habían votado para que Israel fuera una nación libre e independiente. Por otro lado, la comunidad árabe declaraba la guerra. Y me estoy refiriendo de la guerra de la independencia entre 1948 1949. La guerra de la independencia fue el primer intento árabe de destruir el Estado de Israel,
desde el mismo día de su creación, la guerra estaba declarada por aquellos que no aceptaban que Israel fuera nación libre e independiente. Los árabes del Líbano, Siria, Irak, el reino de Egipto, Transjordania, todos opuestos a la creación del Estado judío, declararon una guerra. Pero la guerra concluyó en el año 1949 con la firma de un armisticio y tuvo como resultado la victoria y la expansión de Israel. Es decir, que ellos querían impedir el progreso, la marcha hacia adelante, porque ya era el primer comienzo, eran las primeras de las marchas que el pueblo judío iba a hacer hasta el día final. Dios es Dios de marcha. Dios no es Dios de retroceso. No tenemos un Dios que retrocede. No conocemos un Dios que retrocede. Conocemos un Dios de marcha. Y su pueblo seguirá marchando hasta el final. Jesús dijo: el que perseverare hasta el final, ese será salvo. El que persevera marcha hacia adelante, nunca retrocede. Esa victoria le da a Israel una gran expansión en territorio. Y quiero resaltar algo. Por eso el salmista David dice: no ofreceré sacrificio a Dios que no me cueste nada. Los judíos tuvieron que comprar su propio territorio. Ellos tuvieron que comprar la tierra que les perteneció por miles de años. Y por eso ellos ofrecieron un sacrificio que le costó comprar los territorios más feos. Eran únicamente pantanos, no se podía sembrar, no había forma de cosechar en una tierra muerta. Compraron una tierra estéril, compraron una tierra muerta, pero Dios nunca dejó a su pueblo avergonzado y las profecías se cumplieron. Recibieron una tierra pantanosa, recibieron una tierra inservible, pero hoy en día muchos codician la tierra de Israel, porque escrito está: seréis tierra deseable y codiciable, porque donde el pueblo de Dios pisa, así sea un territorio que no sirva para Dios. Para Dios no hay nada difícil, y esa tierra pantanosa se convirtió en una tierra fértil que fluye leche y miel. Pero esto no queda solamente así. Como consecuencia de esa guerra, más de 500,000 de árabes se refugiaron en Jordania y la franja de Gaza. Veamos qué dice el profeta Isaías, el capítulo 54, versículo 17. El libro del profeta Isaías 54, verso 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Por si acaso pensaron que era Isaías, el Señor coloca su firma: dijo Jehová. Y siempre Dios ha dado todo por su pueblo, no solamente en la guerra de la independencia, también en la guerra de los 6 días.
Fue exactamente el 28 de mayo de 1967. Repito, el 28 de mayo de 1967, la guerra de los 6 días. En aquel entonces, el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser hace una demostración de su poderío militar. Tenía la flota aérea más mortífera, compuesta por más de 400 aviones de fabricación rusa, todos piloteada por hombres de una misma nación. Y en esa época se atrevió a desafiar al Dios de los israelitas diciendo, estaba en una conferencia de prensa, Nasser dijo, los judíos van a ser lanzados al mar Mediterráneo. Esa fue la amenaza del presidente egipcio Gamal Abdel Nasser. Los judíos deben ser lanzados al mar Mediterráneo. La Escritura dice que el que se mete con el pueblo de Dios toca la niña de los ojos de Jehová. Usted puede amenazar a cualquiera, pero no se meta contra el pueblo de Dios. El hombre puede amenazar a otro, pero amenazar a aquel que está sellado por Dios, que está dentro de la promesa de lo que Dios le dijo al patriarca Abraham y a su descendencia, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Tú y yo estamos bajo esa promesa. Tú y yo estamos sobre esa promesa. En esa amenaza no se quedó tranquilo el presidente egipcio, sino que a la vez presentó a los países aliados para la guerra, que eran Irak, Jordania, Siria, Líbano y los palestinos, la comunidad árabe. Y lo más triste de todo esto fue que el continente europeo guardó silencio, mantuvo su voz callada ante la declaración de Nasser, y la ONU no condenó dicha declaración por aquel entonces presidente Gamal Abdel Nasser. El mensaje era claro: habían sentenciado al pueblo judío, la idea era desaparecerlo. Pero quiero decirle algo, eso no eran los planes de Dios. Porque el hombre podrá tener planes contra nosotros, podrán conspirar contra la obra de Dios, podrán conspirar contra Israel, pero esos no son los planes de Dios. Los planes de Dios son otros, que su pueblo como Él permanezcan para siempre. Veamos el Salmos capítulo 2, verso 4. Salmos capítulo 2, versículo 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. ¿Qué era lo que estaba haciendo el presidente
Gamal Abdel Nasser, burlándose. Algo similar a lo que ocurrió en la época del rey Saúl, cuando nadie se podía enfrentar al gigante Goliat. Goliat se burlaba, maldecía al pueblo hebreo y decía: ¿dónde está el Dios de los israelitas? Y se burlaba, se reía. La frase popular de nuestros días dice que el que ríe de último ríe mejor. Y es tan efectivo que al final el pueblo de Israel rió mejor. Porque nosotros no tenemos a un Dios cualquiera. Nosotros tenemos al Dios que es sobre todos los dioses. Israel y el pueblo cristiano evangélico tiene un Dios sobre todos los dioses. La noche del 28 de mayo, los servicios de la inteligencia judía en el Cairo daban una luz de esperanza. La guerra había comenzado, pero la inteligencia judía daba una luz de esperanza para los soldados israelíes. Pero era una luz de esperanza, solo de palabra. No había esperanza. Los soldados en esa guerra estaban totalmente exhaustos, cansados. Se requería otro ejército que pudiera suplantar al ejército cansado. Pero los líderes habían dado una luz de esperanza al ejército cansado. Era la madrugada del 7 de junio cuando los oficiales recibían la mala noticia de que no podían recibir refuerzo hasta dentro de 4 horas. Dentro de 4 horas, en esa guerra, era la única manera de recibir refuerzos. Pero había pasado unos 30 minutos cuando llegó un refuerzo fresco. El refuerzo que llegó eran soldados y los oficiales nunca habían visto en el campo de entrenamiento, nunca habían visto los rostros de esos soldados. Nunca jamás lo habían visto. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Veamos qué dice las Sagradas Escrituras. Salmo 35, verso del 1 al 5. Y luego saltaremos a Mateo capítulo 26, verso 53. Pero vamos primero con Salmos 35, verso del 1 al 5. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Subraye: y el ángel de Jehová los acose. Si ellos estaban esperando refuerzos en esta batalla, pero dentro de 4 horas, y apenas habían pasado 30 minutos, y los oficiales dieron la noticia que había llegado un refuerzo fresco, no habían mirado nunca a estos soldados, no reconocían su rostro. La respuesta es claro, lo hemos leído.
Dios siempre ha enviado su ángel a proteger a su pueblo. Pero veamos a Mateo 26, verso 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Jesús estaba rodeado de los soldados romanos. Ya le habían cortado una oreja a uno de ellos, sus discípulos. Y mire cómo Jesús responde. Léalo otra vez. Capítulo 26, verso 53 de San Mateo. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? 12 legiones de ángeles. ¿Qué era lo que había llegado a reforzar al ejército israelí? Legiones de ángeles. Igual, en este momento, el Señor ha enviado sus ángeles con espada y escudo para proteger este servicio dedicado a Israel. Los testimonios de los soldados afirmaron que el refuerzo entró en manera veloz. Dice que se movilizaban como relámpagos. Así es el movimiento de los ángeles, como relámpagos. Se movían de aquí para allá como relámpagos en medio de la batalla. Y unas horas después de esa intervención divina, la ciudad santa estaba en manos del pueblo judío. Porque la victoria viene de Dios. La victoria viene de Dios. Salmos capítulo 34, verso 7. Salmo 34, verso 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios ha enviado a su ángel. Esto no es una fábula. Esto no es un cuento de vieja. Los ángeles están al servicio de nosotros. Hace mucho tiempo, en una conferencia, le presenté al pueblo un video captado en la Tierra Santa, Israel, donde aparece un ángel montado a caballo, desviando una bomba de los terroristas de Hamas en la Franja de Gaza. Aquí no hay ningún truco en ese video. Dios permite que veamos el mundo espiritual para que nuestra fe crezca y que cada día nosotros estemos confiados de que no estamos solos. Jesucristo dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Jesucristo con los ángeles nos protege. Jesucristo con los ángeles nos cuidan. Y antes de proseguir en la pantalla, para cerrar esta breve introducción, quisiera recordar las palabras del doctor José Luis Najesón, antropólogo, director literario en el Instituto Cultural de Israel. Y él declaró estas palabras, abro comillas: hay muchas cosas que nuestros soldados no pueden contar para evitar el odio de los antisemitas. Pero de lo que estoy seguro es que Adonai siempre ha estado con su pueblo en todas estas guerras. Cierro comillas. ¿Será que el doctor José Luis Najesón, al declarar estas palabras, está equivocado? Pues no.
no está equivocado. Pues él no es un predicador, no es un apóstol, no es un profeta. Pero quiero decirle algo: no se necesita ser un predicador para hablar una gran verdad. No se necesita ser un apóstol para predicar una gran verdad. Basta únicamente creer en la intervención divina, que Dios tiene muchos ejércitos en el cielo para defender a Israel y a su pueblo. Al final de la guerra de los 6 días, una guerra totalmente profética. 6 días trabaja el hombre y en el 7º día descansa. Al final de esta guerra, Israel había perdido 777 soldados y 2.586 heridos. Pero presta atención: mientras que los aliados y todo el ejército que tenía el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, el saldo de muertos fue de 15.000 soldados, muchos desaparecidos y más de 6.000 prisioneros. Esto no lo cuenta la comunidad árabe, no lo registra porque no le conviene. Pero nosotros aquí sí lo declaramos como testimonio de que tenemos un Dios que opera de una manera misteriosa. Tenemos un Dios sumamente poderoso y la Biblia dice que es todopoderoso. Y lo único que nosotros debemos hacer es clamar a ese Dios y Él nos responderá. Él no tiene bombas, Él no tiene misiles, Él no tiene .50, no tiene las mejores armas según los rusos o aquellos que la mueven, como Corea del Norte. Mueven una artillería terrible que pone a temblar a cualquiera. El Dios de nosotros no tiene armas carnales. El Dios de nosotros tiene armas poderosas. Al igual nosotros estamos equipados con esas armas, y esas armas poderosas nos garantizan triunfo, victorias y bendiciones. Yo quisiera que cada uno de ustedes se relacionara con ese Dios todos los días en oración, en ayuno, en obediencia. Y usted será un testigo de cómo los ángeles se mueven a nuestro alrededor, de cómo la mano poderosa de Dios nos libra de peligros, de atentados terroristas del enemigo. Para que siempre nuestro corazón, nuestro espíritu esté ligado a ese Dios en total agradecimiento, porque Él no miente. Si Él dice soy escudo y protector, créalo, que tenemos un Dios que es escudo, que es protector para su pueblo. Preste atención a la pantalla. El mayor trabajo evangelístico de Latinoamérica. Tabernáculo del Último Avivamiento, Amigo de Israel, y su pastor general presenta batallas ganadas por un Dios cuyo nombre es de guerra. Batallas ganadas por un Dios cuyo nombre es de guerra. Y aquí cito el libro del profeta Isaías, capítulo 42, verso 13. La escritura dice: Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Estimados hermanos,
Jehová de los ejércitos, tal como lo dice su nombre, es un Dios de guerra que ha batallado por su pueblo desde tiempos antiguos. Libró a Israel de los egipcios y sigue librándolos en la actualidad de todas las batallas que han enfrentado. Vamos a leer esta porción bíblica, Éxodo capítulo 14, versículo 29 al 30. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Esta porción bíblica habla de una de las más poderosas intervención divina, directamente Dios con su pueblo en el desierto. La guerra de la independencia, 1948. Fue el primero de una serie de conflictos armados que enfrentó Israel contra los árabes, en lo que se conoce globalmente como el conflicto árabe-israelí. Recibe su nombre, pues fue una guerra que se presentó un día después de que Israel se declarara como una nación independiente, el 14 de mayo de 1948. Finalizó para el año 1949 con la victoria de Israel y la conquista de Jerusalén. Proseguimos con esta conferencia, y es que el ejército egipcio, unido contra Jordania, Irak, Siria, superaban en número y fuerza a Israel. Sin embargo, el ángel de Jehová siempre estaba allí, batallando y defendiendo a la nación santa, así como la defendió en la antigüedad a sus siervos. Para esto vamos a corroborar en el libro de Éxodo capítulo 23, verso 23. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Otra porción bíblica, Daniel capítulo 3, verso 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar otro Dios que su Dios. Siempre Dios envía a su ángel en los momentos más apretados para librar a su pueblo. Lo hemos confirmado con 2 capítulos y sus respectivos libros del Antiguo Testamento. Ahora vamos a prestar atención. Es un video que ya lo presentamos hace mucho tiempo, pero como sabemos que cada día se incorporan nuevos creyentes, es posible que no hayan visto este video. Note bien cómo el ángel de Dios aparece cabalgando en un caballo y desvía el misil enviado por los terroristas de Hamás en la franja de Gaza. Preste mucha atención. Vimos la primera escena. Por supuesto que se va a volver a repetir y un poco más cerca.
para que comprueben la intervención divina en esta batalla. Otra vez observamos el ángel cabalgando en su caballo. Es una prueba divina de lo que el Dios de Israel puede hacer en defensa de su pueblo. Ahí está la bomba desviada por el ángel. Su objetivo era caer en territorio de Israel, pero el ángel vuela, allí está, obsérvelo, y desvía una bomba con capacidad de destruir mucho territorio. Esta es la intervención divina. Dios, a través de las épocas pasadas y actuales, sigue demostrando aún que ama a su pueblo, que defiende a su iglesia y que no habrá ningún ejército que podrá tocar a su pueblo. Mientras Dios esté de nuestro lado y nosotros del lado de Dios, la defensa es garantizada. La guerra de los 6 días, 1967, como su nombre lo explica, fue una batalla que se desarrolló únicamente durante 6 días y se produjo debido a constantes ataques y amenazas de los árabes en contra del territorio de Israel. Esta es una guerra profetizada, pues cumple con lo ordenado por el Señor. 6 días el hombre trabaja y al 7º día descansa. Y asimismo 6 días batalló Israel y al 7º día solo glorificaron a Dios. Vamos a Éxodo, capítulo 23, versículo 12. 6 días trabajarás y al 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Esa porción bíblica resalta que esa batalla sería ganada, como todas las batallas que vendrán. El día de ayer dije que para el mundo árabe la declaración del presidente Donald Trump es motivando a una guerra. Me atrevo a decir con toda seguridad que así se una el mundo árabe y todos los terroristas contra Estados Unidos y la propia Israel, única democracia en Oriente Medio, el Salmo 27, versículo del 1 en adelante, se cumplirá. Y se cumplirá en todos nosotros. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí mis malignos, mis angustiadores para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levantara en guerra, yo estaré confiado en Jehová de los ejércitos. Vamos a ver unos minutos de este video de la guerra de los 6 días. Es un video largo, pero vamos a ver únicamente unos minutos.
4 de junio de 1967, 7 horas 45 minutos. Volando a baja altura para no ser descubiertos por los radares egipcios, los cazabombarderos israelíes ejecutan el ataque preventivo. Atacan 19 aeropuertos egipcios en el Sinaí y a orillas del Nilo. 3 horas después, la aviación egipcia queda aniquilada, destruida prácticamente en el suelo. Ese mismo día es aniquilada también la aviación jordana y la siria. Así se completa el ataque preventivo. Protegidos por la aviación, los primeros carros de combate israelíes llegan en 3 días al Jordán y en 4 al Canal de Suez. El desierto del Sinaí queda sembrado de despojos egipcios. Pese a la casi total destrucción de sus aviones en las 3 primeras horas de la guerra, ese mismo día el presidente Nasser envió al rey Hussein un victorioso parte. De este modo indujo al monarca jordano a iniciar, a regañadientes, la lucha contra Israel. Nasser, en 1967, fue derrotado política y militarmente. A los 6 días de la guerra, Rabin, jefe del Estado Mayor israelí, pudo contemplar las ruinas de la alianza árabe contra Israel. Sharm es-Sheikh, la fortaleza del estrecho de Tirán, fue evacuada por Egipto sin un solo disparo. La principal victoria político-psicológica para el pueblo israelí fueron unos centenares de metros de terreno que significaban no obstante la satisfacción de una nostalgia milenaria. Moshe Dayan, ministro de Defensa, ante el Muro de las Lamentaciones. Dayan anuncia la incorporación de Jerusalén al Estado de Israel. La Guerra de los 6 días cambió radicalmente el mapa del cercano Oriente. Israel llegó al Canal de Suez, al Jordán y a las alturas del Golán. ¿Dios da o no da victoria? ¿Dios le da o no le da victoria a su iglesia? Allí está la prueba. La historia lo comprueba. Las Sagradas Escrituras los confirma. Y el Dios que habita hoy en medio de nosotros sigue dando testimonio que Él nunca se adormecerá. He aquí, no se adormecerá el que guarda a Israel. Así como Jerusalén está rodeado de montes, así está Jehová alrededor de su pueblo. Estas y muchas más, todas las guerras que quieran hacer contra Israel tendrán que verse cara a cara con Dios. Y aquí vamos a finalizar con la guerra de Yom Kippur, año 1973. Es muy importante que los sionistas o amigos de Israel conozcan esta historia, como la historia relatada de ayer, para dar una respuesta a las personas que muchas veces nos contradicen. La guerra de Yom Kippur, año 1973, es una de las mayores desafíos al que se enfrentó las fuerzas de defensa de Israel, y duró desde el 6 hasta el 24 de octubre del año 1973. Era un día de paz, era un día de tranquilidad, donde todos los judíos celebraban el Yom Kippur, la celebración más sagrada de los judíos, cuando sin aviso sonaron las alarmas de guerra. Por esta razón, esta guerra recibe así este nombre, la guerra de Yom Kippur. Veamos primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. A partir del 6 de diciembre de este año, una de las palabras que fueron proclamadas fue paz, paz,
paz. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Pablo dice, y cuando digan paz y seguridad. El presidente norteamericano proclamó paz. El primer ministro de Israel también proclamó paz. La comunidad cristiana evangélica proclamó la paz. Pero, amados hermanos, Pablo dice que cuando digan paz y seguridad viene destrucción. Es decir, ahora, con esta declaración, las naciones árabes se preparan para uno de los golpes que según ellos le van a dar duro a Estados Unidos y a sus aliados, y principalmente el Estado judío, a un paso de celebrarse 70 aniversario del Estado de Israel, 1948-2018. Una generación. La vida del hombre de 70 a 80. David daba un promedio de 70 para una generación. Lo dije ayer y hoy lo proclamo. Si estamos jugando a la religión, vamos a ponernos a cuenta. Si estamos jugando al cristianismo, vamos a ponernos a cuenta. Yo no voy a dar fecha, no voy a dar mes ni año. Habrán algunos que dicen que el arrebatamiento posiblemente será para este próximo año, celebrando 70 aniversario de Israel. Yo no lo digo, porque el día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre. Pero sí puedo con seguridad resaltar las palabras del apóstol Pablo a los creyentes de Tesalónica. Allí mismo están. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Mas ustedes no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir que nosotros que no estamos en tiniebla, no sabemos el día ni la hora, pero por el reloj profético más exacto que es Israel, podemos decir que el rapto puede ocurrir ahora mismo. Que el arrebatamiento puede ocurrir ahora mismo. Y eso tiene que ponernos a cuentas con Dios. Yo no sé cómo usted tiene la piel ahora. Yo no sé cómo usted tiene sus vellos, sus pelos. Pero Pablo fue claro y dijo: mas ustedes no están en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Qué quiso decir Pablo? Que nosotros, la iglesia, que conocemos las profecías, que escuchamos las profecías bíblicas, y por el espíritu de la profecía que se mueve dentro de nosotros a través de los dones espirituales, vamos a estar conscientes de que para nosotros la venida de Jesús no está lejos, sino cerquita. En otras palabras, el que se pierda en esta iglesia es porque quiere. El que mañana se aparte del evangelio o se va para una iglesia de un divisionario, el que se va para un kiosco, para una iglesia liberal, es porque quiere. Porque aquí no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón, porque tenemos Biblia, tenemos el espíritu de la profecía, tenemos el Espíritu Santo que nos alerta, y aquí está el reloj profético de Dios indicando que se va a cumplir 70 aniversario, una generación. Cristo viene. Le voy a contar una experiencia. Cuando nosotros aquí celebramos el aniversario número 62, yo decía dentro de mi corazón: ¿será, Señor, que tú no vas a permitir celebrar los 70 aniversarios de Israel? Y era el aniversario 62. Por favor, busque allí en la carta de Pedro, donde dice que un día para el Señor es como 1000 años. Hoy vuelvo a repetir
esto, y es serio, porque si estamos jugando a la religión, debemos hoy acomodarnos como Dios quiere, caminar en santidad y en rectitud, porque el calendario actual judío marca año 5777. 5777. Los pelos los tengo de punta, hermano. El calendario romano dice 2017. Y no es una casualidad de que el calendario judío sea el mismo calendario que está en el reino de los cielos. Si usted piensa que la venida de Cristo aún le falta, estás equivocado. Pedro dijo que muchos tienen la venida de Cristo como tardanza. Lo que pasa es que Dios es paciente para con nosotros, que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Veamos lo que dice Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Calendario judío actual, 5777. A pocos segundos en el reloj de Dios para celebrar 70 aniversario. No voy a pronosticar fecha para mañana ni para el próximo año. Lo que sí estoy seguro es que ya todo está listo para las bodas del Cordero. Ya todo está preparado para las bodas del Cordero. Estos mensajes no se escuchan en los púlpitos religiosos, porque ellos ya no están esperando la venida de Jesús. Nosotros sí lo predicamos porque esperamos a Yeshua Yamashia. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Te esperamos. Ven, Señor Jesús. No todos oran a Dios de esta manera. Ven, Señor Jesús. Y la Biblia demanda que nosotros pidamos por su venida. Ven, Señor Jesús. La novia le dice al novio: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Cuando digan paz y seguridad, Dios en su misericordia ha prolongado días, horas, minutos, y no sé qué Él hará. Y es posible que puede seguir prolongando, porque su calendario, su reloj es diferente al reloj y calendario que nosotros tenemos actual. Lo leímos. Un día para Dios es como 1000 años, y 1000 años como un día. En el calendario de Dios apenas han pasado ¿cuántos días? 5777. ¿Cuántos días han pasado? 5 días. Para nosotros 5000 años es una larga trayectoria, pero para Dios no. Por eso digo, no juguemos a la religión. Jesucristo está a las puertas. Al enemigo no le gusta esa frase, porque él sabe que los escogidos peligran, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y muchos falsos profetas engañarían, si fuese posible, a los escogidos. Y por eso Jesús está cortando los tiempos, las horas, los minutos, porque su iglesia pronto va a volar. La iglesia de Cristo pronto va a ser arrebatada.
La guerra de Yom Kippur fue un ataque organizado por parte de los egipcios y los sirios al territorio de Israel. Sin embargo, así como en el resto de las batallas, Dios ayudó a su pueblo y los libró. Y aquí quiero hacer este anuncio. Yom Kippur, una fiesta judía, le cae de sorpresa un ataque. Durante estos días, después de la declaración del presidente norteamericano, durante estos días se está celebrando una fiesta importante en el calendario judío. Y ya los extremistas islámicos terroristas amenazaron a Israel y a los Estados Unidos. Nos queda orar, nos queda clamar, porque sabemos quién es el ganador en esta batalla. Sabemos quién es el ganador y quién es el perdedor. ¿De qué lado tú estás? ¿Del ganador o del perdedor? Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. ¿Quién pelea por Israel? ¿Quién pelea por Israel? Diga conmigo, Adonai. Adonai el Señor. ¿Quién pelea por Israel? Presta atención a este video. Sábado 6 de octubre de 1973, Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío. Las tropas judías estacionadas en la frontera, desguarnecidas durante los días santos, sufrieron un ataque por sorpresa de las fuerzas sirias y egipcias que contaban con un número de soldados 10 veces superior. Por primera vez aprendieron a respetar la valentía y la capacidad de lucha de los ejércitos árabes. Particularmente las tropas egipcias, que se abrieron camino luchando en el canal de Suez, donde obtuvieron un éxito espectacular y se enzarzaron luego en la batalla de tanques más grande y más cruenta del mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Fue una guerra en la cual la tecnología militar más reciente hizo cambiar las tácticas convencionales, transformando las teorías comunes de la guerra moderna. Los sistemas de alta tecnología de los misiles soviéticos midieron sus fuerzas con la superioridad ya establecida de las fuerzas aéreas israelíes y dificultaron sus misiones de apoyo en tierra durante las primeras horas de la guerra. En tierra, la aparentemente invencible armada israelí tuvo que hacer frente a una nueva generación de misiles antitanque dirigida por una infantería árabe muy bien entrenada, que no tenía nada que ver con los soldados que hicieron las campañas de 1957. La pregunta que todos los israelíes hacían entonces era, ¿por qué estaban tan mal preparados? La respuesta está en la apabullante victoria israelí de 1967. Entonces el factor clave habían sido aquellas 3 primeras horas del 5 de junio, cuando el poder aéreo israelí prácticamente borró del mapa todas las fuerzas aéreas de los árabes. En aquella ocasión, el impacto de la supremacía aérea transformó el curso de la guerra en tierra. Desde entonces, la mayoría de los militares israelíes eran de la opinión que los árabes no se arriesgarían jamás a una confrontación a gran escala hasta que fueran capaces de competir en el aire. En 1975, las fuerzas aéreas árabes eran lo suficientemente potentes como para enfrentarse de nuevo. De todas formas, la derrota había sido tan flagrante que los líderes de los países árabes se vieron sometidos a una gran presión en sus respectivos países para intentar un nuevo enfrentamiento.
Los altos del Golán de Siria, la franja oeste de Jordania y la península egipcia del Sinaí les recordaban constantemente la humillación sufrida en 1967. El rey Hussein, que había perdido una parte considerable de territorio jordano en la guerra contra Israel, no podía permitirse otra confrontación. Israel todavía estaba en inferioridad de condiciones en lo que respecta a un número de soldados, de tanques, aviones y misiles, comparado con los contingentes reunidos de Siria y Egipto. Estas fuerzas también debían cubrir dos frentes distintos. Desde la pérdida del Sinaí en 1967, los egipcios se habían concentrado en la defensa de la orilla oeste del Canal de Suez, la Cisjordania. Los israelíes sabían por experiencia que el control del desierto dependía de los 3 desfiladeros que cruzan la cordillera montañosa más allá de su cuartel general del Sinaí, en Bir Gifgafa. En consecuencia, construyeron una línea defensiva frontal a lo largo de la orilla este del canal con una serie de fuertes que llevaba el nombre del general Bar-Lev. En caso de alarma, los tanques tomarían posiciones determinadas previamente. Los egipcios dispusieron una de las más densas murallas de misiles del mundo, estableciendo así un paraguas antiaéreo en todo el área del Canal de Suez con el fin de neutralizar la fuerza aérea israelí. El presidente egipcio Sadat se dio cuenta de que, aun no disponiendo de una fuerza aérea comparable a la del enemigo, podía llevar a cabo una guerra limitada bajo este paraguas y negociar después apoyado por Rusia. Compartió su proyecto con el presidente sirio Assad, que también obtuvo misiles soviéticos SAM para emprender la batalla del Golán. Se pusieron de acuerdo para organizar un ataque conjunto en el momento en que Israel estuviera menos preparada. El ministro de Defensa egipcio, general Ahmed Ismail, fue el comandante en jefe de las fuerzas conjuntas de Siria y Egipto. Negoció con los rusos para contar con apoyo armamentístico. Colaboró con él su jefe de Estado Mayor, general Shad el-Shazli, que era una figura carismática que había dirigido una brigada de paracaidistas de élite en el Sinaí en 1967. Acabó con la imagen de playboys del Cairo que se tenía del cuerpo de oficiales egipcios e inició un riguroso entrenamiento. Sus preparativos fueron minuciosos. Estudió incluso viejos registros de la Compañía del Canal de Suez para comprobar el régimen de mareas. Pero fue despedido discretamente a mitad de la guerra, después de oponerse a Sadat a propósito del papel que debía cumplir la reserva blindada en un momento crucial. Por parte israelí, el ministro de Defensa Moshe Dayan era una fuerte personalidad que había controlado los asuntos de defensa durante años. Su coraje y su talento fueron ampliamente demostrados durante la campaña del Sinaí en 1956. Pero en esta ocasión no dio la talla. Desde un primer momento estuvo invadido por las dudas y se mostró pusilánime, sin voluntad para tomar responsabilidades en situaciones militares decisivas. Después de la guerra, fue duramente criticado por la falta de preparación del ejército israelí. El general Dayan describió el Canal de Suez como la mejor trinchera antitanque del mundo. Calculó que se tardarían 24 horas en tender un puente a través del canal y sortear los bancos de arena que los israelíes habían construido a lo largo del canal, que en algunos puntos alcanzaban los 18 metros. Un tiempo más que suficiente, según él, para que la reserva blindada, esperando en la retaguardia del Sinaí, apoyara los fuertes a lo largo de la línea Bar-Lev. Los 600 israelíes que guarnecían los fuertes de Bar-Lev se habían relajado un tanto. Los egipcios habían estado haciendo ejercicios regularmente durante meses e incluso construían nuevas instalaciones, presumiblemente para matar el aburrimiento. Pero todo eran distintos aspectos de un plan meticuloso que haría de la travesía del canal una hazaña militar de tintes épicos. Aquel octubre, los fuertes de Bar-Lev fueron ocupados por los reservistas de la Brigada Jerusalén en su servicio militar anual. Descubrieron la razón de aquel trabajo de construcción de los egipcios a las 2 de la tarde del día 6. Aparecieron rampas para tanques frente a sus posiciones. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, Dios de Israel, que defendió a su pueblo en la guerra de Yom Kippur y avergonzó una vez más a sus enemigos. Israel ha sido atormentado con luchas armadas continuas y en la actualidad se encuentra en amenaza de una guerra que en cualquier momento estallará. Pero Jehová seguirá librando a su pueblo, pues no ha perdido ninguna batalla y no perderá jamás. Cito Deuteronomio capítulo 10, verso 17. Y la palabra de Dios dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de persona ni toma cohecho. El mayor trabajo evangelístico de Latinoamérica, Tabernáculo del Último Avivamiento, Amigo de Israel, y su pastor general presentaron
batallas ganadas por un Dios cuyo nombre es de guerra. Agradecemos a los hermanos que me colaboraron con la lectura. Vamos a estar de pie. Vamos a agradecer a Dios por la introducción verbal y también la presentación visual. A ver, ¿cuántos aprendieron hoy de Israel? Levante su mano. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Ahora te pedimos que toques los corazones de los descarriados. Aquí hay descarriados, personas que están lejos de tu camino. Toca estos corazones. El pueblo orando, se mueven los obreros. Yo quisiera orar por todos los descarriados del Evangelio. Pase, por favor. Usted que fue evangélico, usted que se descarrió, usted que nunca le entregó su corazón a Jesús, hoy lo puede hacer. Es el momento indicado. Para los que van a aceptar a Cristo en sus hogares, los que van a reconciliar, levante su mano derecha. Repitan conmigo en voz alta. Amado Dios, pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy pecador. Perdóname. Borra mis rebeliones. Borra mi nombre del libro de la muerte. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y a partir de ahora soy propiedad del reino celestial. Creo en ti, Jesús, y ayúdame a perseverar hasta el final. Amén. Gracias, Señor, por estas almas. Dale raíz profunda. Coloca lo más mínimo que haga falta en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén.